veíamos Recording is on. todo el proceso desde la ovulación, ¿sí? Que aquí lo vemos. Aquí en el ámpula, que es donde se ensancha la trompa de falopio, se lleva a cabo la fecundación, y aquí vemos el, los espermatozoides tratando de penetrar al óvulo, y después ya vemos cómo se lleva a cabo la fusión de estos dos pronúcleos. Aquí ya se llama cigoto, y después cómo va dividiéndose este cigoto a lo largo de la trompa de falopio para llegar a implantarse dentro del útero, ¿sí? O del endometrio. Si se dan cuenta, algunos lo manejan como en el día 6, otros en el día 7. Pero esto coincide justamente con el pico máximo de liberación de progesterona dentro del ciclo menstrual. Entonces, si se quisiera hacer reproducción asistida, pues lo que se hace es, se recuperan estos ovocitos, o estos ovocitos desde el ámpula, o desde la primera parte de la trompa de falopio, se fecundan, ¿sí? Artificialmente, in vitro, y en el día 6-7 tendrían que recolocarlos nuevamente en el útero, ¿sí? Para que se pueda implantarse y continuar pues sus procesos normales que estaría llevando a lo largo de la trompa de falopio. Entonces, por eso es que se necesitan como conocer todos estos procesos para poder entender, en este caso, la reproducción asistida. Entonces ya vimos que el paso por la trompa de falopio, vemos que el cigoto llega al útero de 3 a 4 días posteriores de la fecundación. Y bueno, esto va, algunas cosas que favorecen es el líquido secretado por las trompas de falopio, por el epitelio de las trompas de falopio. Y en estas trompas de falopio van a haber unas vellosidades largas llamados cilios, que lo que hacen es ir empujando este cigoto hacia el útero. Si no hay fecundación, pues igual va a haber líquido secretado por el epitelio de las trompas de falopio y cilios que van a hacer que el ovocito secundario llegue o viaje a lo largo de la trompa de falopio para llegar al útero. Simplemente al no estar fecundado, pues va a envejecer ese ovocito y bueno, después será absorbido o atacado por los macrófagos para ser fagocitado. Entonces, por eso es que, pues algunos de los trayectos que pasan. Y aquí vemos el huevo fecundado, el óvulo, ¿sí? Maduro, con sus dos cuerpos polares, después dos células, 4 células, 8 células, y si se dan cuenta aquí, ya se llama mórula. Después se sigue dividiendo, 16 células, 32 células, y vemos que se forma una cavidad que se llama blastocele. Y entonces ya ubicamos estas células de la masa celular interna y las células de la masa celular externa o capa celular externa. Estas van a dar origen a la placenta, y el macizo celular interno o masa celular interna va a dar origen al embrión. También a estas células se le va a denominar como embrioblasto. Es decir, cuando hablamos del término blasto, es lo que va a dar origen a una estructura, en este caso al embrión. Entonces hablamos que ese embrioblasto va a dar origen al embrión. Y aquí lo vemos, aquí prácticamente se está iniciando la implantación. Entonces vemos que las células del trofoblasto van a tener enzimas que van a digerir este epitelio endometrial para quedar prácticamente dentro del epitelio. Por eso se llama implantación. Prácticamente se introduce dentro del epitelio uterino. Aquí lo vemos. Y entonces aquí ya vemos un poquito de las diferencias entre las estructuras que se van a formar. Vemos la masa celular externa que va a dar origen a la placenta. En azul el aquí el embrioblasto, ¿sí? O futuro embrión. Acá estaríamos viendo este saco, ¿sí? Que sería el saco vitelino. Recuerden este saco vitelino que en estas primeras etapas son las que van a servirle al embrión para nutrirse y para tener sus funciones de respiración, entre algunas otras. Y acá estaría el amnios, que sería lo que después se va a llenar de líquido amniótico, y entonces el bebé va a quedar flotando dentro de una bolsa llena de líquido, que se llama líquido amniótico. Y aquí el endometrio.
Aquí unas micrografías, 2 células, aquí vemos los cuerpos polares, 4 células, 8 células, aquí ya vemos la mórula, y acá ya veríamos justamente ese embrioblasto, ¿sí? El saco vitelino y el embrioblasto que va a ser el futuro embrión. Aquí igual vemos 2 mórulas, aquí se logran apreciar en esta micrografía los cuerpos polares, aquí se ven los cuerpos polares, ¿sí? Y bueno, las células que dijimos que estas células se van a denominar como blastómeros. Y bueno, durante estos procesos de división también ocurren diferentes, pueden ocurrir diferentes eventos, como por ejemplo el que hayan partos gemelares o incluso de más de un producto, ¿no? Entonces, vamos a poner como ejemplo los gemelos disigóticos. El término disigóticos pues, se refiere a que son 2 cigotos diferentes, es decir, 2 óvulos y 2 espermatozoides diferentes que pues penetraron al ovocito y lo fertilizaron, es decir, hubo un espermatozoide, hubieron 2 ovulaciones y un espermatozoide fecundó uno de estos óvulos y otro distinto fecundó al otro. Entonces aquí en estos gemelos disigóticos, pues es que pueden ser 2 hombres con características físicas diferentes o un hombre y una mujer, y pues estos 2 van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque provienen de 2 ovulaciones diferentes y de 2 espermatozoides diferentes que fecundaron a estos óvulos. Por eso se llaman disigóticos, ¿sí? Entonces se dan 2 bebés con características diferentes. En los gemelos homocigóticos o monocigóticos es de un solo cigoto. Si se dan cuenta, veíamos aquí, en este proceso de división celular, veíamos esta masa celular interna. Entonces, por mecanismos que no se conocen, este embrioblasto o estas células que vemos aquí se dividen, ¿sí? Finalmente tienen la misma información genética, fue un espermatozoide y un óvulo, y entonces se dividen dando origen a dos mórulas, por así decirlo. Aquí lo vemos en este esquema. Vemos 2, 4, 6, 8, 16, y en determinado momento estas células se dividen dando origen a 2 mórulas diferentes. Pero todas estas, cada uno de estos blastómeros tiene la misma información genética. Recuerden que decíamos que se dividen por mitosis. Y entonces aquí los gemelos pues van a ser gemelos idénticos porque provienen de un mismo espermatozoide y de un mismo óvulo esta fecundación. Entonces, en este caso se separan y entonces da origen a 2 bebés con características idénticas. Digamos que es como un ejemplo de clonación natural, ¿no? Entonces se dan 2 gemelos idénticos. Entonces por eso se llaman monocigóticos, porque es de un mismo cigoto. Aquí lo veríamos de manera normal, lo que ocurriría. Tenemos el cigoto, ¿sí? Con sus diferentes divisiones, pero cuando está, en este caso, esta masa celular interna, se divide formando 2 mórulas, y estas mórulas posteriormente van a dar origen a los diferentes órganos y tejidos del cuerpo, y entonces vamos a tener dos bebés idénticos, ¿no? Por eso se llaman gemelos monocigóticos. Acá vemos que serían de dos óvulos y 2 espermatozoides diferentes, entonces serían gemelos disigóticos. Cada uno va a formar sus propias características físicas. Y en algunos casos, estas mórulas o estas células de la masa celular interna no se separan correctamente, quedan fusionadas en diferentes sitios y entonces pues quedan o formarían estas patologías, ¿no? Lo que pues, normalmente conocemos como los siameses, que quedan unidos en diferentes porciones del cuerpo. Dependiendo de qué tan separadas estén, pueden o no compartir órganos vitales. Entonces, de aquí que pudieran ser separados o no pudieran ser separados. Aquí vemos, en este caso, podrían ser fusionados a nivel de la cabeza, ¿sí? Fusión a nivel del coxis. Aquí, pues bueno, vemos que es un solo cuerpo, pero bueno, por la división que no fue completa,
se formarían con dos cabezas o una sola cabeza con dos cuerpos, o aquí unidas a nivel del abdomen, ¿sí? Entonces, o a nivel del tórax. Entonces, estas serían algunas patologías de gemelos unidos, ¿sí? Gemelos monocigóticos unidos precisamente porque no se separaron como tal estas dos mórulas para generar dos individuos completos. Y aquí, pues, en algunos casos, pues, se comparten órganos vitales y, pues, bueno, pues, generalmente este tipo de patologías pues no prosperan. Entonces, bueno, ya prácticamente no, todavía tengo tiempo. Entonces, decíamos que de implantación, vemos que el blastocisto pasa de 1 a 3 días en la cavidad del útero. Este es el siguiente proceso que hablábamos, ¿sí? Que es la implantación, que es justamente donde este blastocisto va a penetrar o a digerir el epitelio del útero o el endometrio para quedar prácticamente cubierto. A este mecanismo se le va a denominar implantación. Y para que esto suceda, puede pasar este blastocisto de 1 a 3 días en la cavidad del útero, es decir, en el endometrio. Después, esta implantación, decíamos que se da gracias a esas células de la masa celular externa que veíamos, que decíamos que se van a llamar, en este caso, trofoblasto, y que va a formar la futura placenta. Lo que hace es que van a liberar enzimas proteolíticas, es decir, van a romper las células que se encuentran a nivel de este epitelio, de este endometrio, digieren esas células y por lo tanto, pues prácticamente quedan cubiertas dentro de este epitelio uterino. Entonces, por eso es que a partir de estas células trofoblásticas se va a generar la placenta y algunas membranas. Y bueno, durante el embarazo, ya después de que se implantó el embrión o este blastocisto, vemos que hay una hormona que es la gonadotropina coriónica humana. Recuerden que se formaba esta estructura de aquí, que es el corión, ¿sí? Entonces, este corión, que forma parte de la placenta, va a liberar una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana, ¿sí? O HCG, es la que veíamos aquí. Y esta es la que generalmente se va a encargar del mantenimiento del cuerpo lúteo durante estas primeras 8 semanas de la gestación o 2 meses de la gestación. Algunos lo manejan 6 semanas, pero normalmente son los primeros 2 meses de la gestación. Entonces son las primeras 8 semanas y decíamos que este cuerpo lúteo va a duplicar su tamaño en estas primeras 6 semanas de la gestación. Después de las 8 semanas de gestación, quien va a encargarse de estar secretando la progesterona que va a mantener la gestación durante las 40 semanas o durante las siguientes 32 semanas, va a ser la placenta, ¿sí? La placenta es la que se va a encargar de la secreción de progesterona. Y también vemos que va a haber proliferación de tejido conectivo, vasos sanguíneos, ¿sí? Se va a producir angiogénesis o formación de vasos sanguíneos. Va a haber una hipertrofia de las células de la granulosa y las células de la teca por acción de la hormona luteinizante. Y si no hay embarazo, entonces se da la regresión del cuerpo lúteo, ¿sí? Que decíamos la lisis del cuerpo lúteo. Entonces vemos que en el embrión de 4 semanas lo estaríamos viendo ya así, y en este momento empieza un proceso que se le va a denominar organogénesis. Entonces, cuando veamos ahora, ya en las siguientes clases que ya empezamos a ver cardiovascular, vamos a empezar a ver que el sistema cardiovascular se forma en la 4ª semana del desarrollo embrionario. El sistema digestivo se forma en la 4ª semana del desarrollo embrionario. El sistema respiratorio se forma en la 4ª semana del desarrollo embrionario. Entonces, por eso es que a esta etapa es donde se van a formar los diferentes órganos. Y a esta etapa, después de la 4ª semana, se le va a denominar organogénesis. Es decir, se van a formar los diferentes órganos del cuerpo. Con excepción del sistema nervioso, el sistema nervioso se empieza a formar entre la 3ª y 4ª semana del desarrollo embrionario. ¿Sí? Por eso es que hago la excepción con respecto al sistema nervioso. Aquí vemos el saco vitelino, ¿sí?
Recuerden que a partir de este migraban las células hacia el embrión, formando las crestas gonadales, y bueno, aquí estaría el futuro embrión. Y ya aquí a las 16 semanas, pues ya veríamos un feto ya completamente formado. Y bueno, pues vamos aquí a ver la placenta. En este caso, esta es la placenta, aquí lo veríamos. Decíamos que queda cubierto por el endometrio el bebé, por eso se llama, dicen que es una implantación de tipo invasivo, queda dentro de ese epitelio endometrial, y de las células de la masa celular externa o del trofoblasto se forma la placenta. Esta placenta va a servir como la vía de comunicación entre la madre y el bebé, ya que a partir del cordón umbilical, se le va a llegar sangre hacia el feto, ¿sí? Aquí sangre oxigenada hacia el feto, con oxígeno, sangre con oxígeno, nutrientes y hormonas importantes para el bebé, y el bebé va a eliminar sus desechos como el dióxido de carbono y desechos del mismo metabolismo de sus células del bebé. Entonces vemos que aquí en este caso en la placenta se van a intercambiar nutrientes, desechos, gases, oxígeno y CO2 entre la sangre del bebé y la madre. Entonces por eso es como decía que era una vía de comunicación entre la sangre bebé. De hecho, a esto se le conoce como unidad feto materno placentario, porque precisamente ahí es donde se lleva a cabo esa interacción. Y bueno, dentro de las principales funciones de la placenta, mencionamos que es la difusión de nutrientes. Entonces estos nutrientes van a pasar por un mecanismo llamado difusión, que bueno, ahora que vean en Fisiología y Biofísica 1 van a ver los mecanismos de transporte a través de membranas. Entonces va a haber uno que se llama difusión, y entonces pasan los nutrientes de la placenta hacia el feto, desde la sangre materna a la sangre fetal. Va a haber difusión de productos de desecho también desde el feto a la sangre materna, y vemos que esta difusión, en el caso del bebé en los primeros meses, va a ser mucho más, va a ser menor en los primeros meses, puesto que la placenta va a ser muy gruesa. Conforme va creciendo el bebé, esta placenta se va adelgazando y se va haciendo más permeable. Entonces, por eso es que se dice que en los primeros meses, la placenta, al ser gruesa, va a ser menos permeable para esta difusión. Conforme va avanzando la gestación, se va adelgazando y se va haciendo más permeable, que es lo que aquí se menciona. Aquí está el bebé, el feto, la placenta, y decíamos que va a favorecer la difusión de glucosa para el feto, y vemos que en el caso de la glucosa en la sangre fetal va a ser menor que en la sangre materna. Y también gracias a esto, de esta difusión de nutrientes, también pueden pasar iones. Ya hemos mencionado algunos en los bioelementos secundarios, como el sodio, potasio, todos estos iones que son importantes, estos bioelementos secundarios, y también, pues bueno, ácidos grasos que también son importantes. Aquí vemos en la reproducción asistida lo que mencionábamos hace un rato, que se lleva a cabo una hiperovulación. Entonces más de un óvulo llega a la ovulación, se recuperan los ovocitos, ¿sí? In vitro se fertilizan, y alrededor del día 6, ¿sí? Poco antes del día 6, se vuelven a colocar en el útero para que de manera normal pueda llegar al endometrio e implantarse justamente en el día 6, 7 desde la ovulación. Entonces, por eso es que es importante conocer todos estos eventos para poder manipular la reproducción. Y bueno, déjenme ver qué hora es. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Vamos bien? Bueno, pues aquí prácticamente vemos el desarrollo embrionario. Aquí ya vimos cuando se da la formación o la fecundación, que es cuando se forma el cigoto, 2 células, 4 células, 8 células. Aquí ya estaríamos viendo el blastocisto, ¿sí? Las células de la masa celular externa o trofoblasto, que van a digerir el endometrio, y el embrioblasto, que es este pequeñito. Después de aquí, de este embrioblasto, se van a formar
3 capas que le llaman ectodermo, mesodermo y endodermo, y a partir de estas capas se van a diferenciar y a formar los diferentes tejidos y órganos del cuerpo, ¿sí? Aquí, pues bueno, vamos a ver que la embriología en este caso, o la biología del desarrollo, ¿sí? O la embriología va a estudiar las etapas del desarrollo que van desde la formación del cigoto, que vemos aquí, hasta el desarrollo de los diferentes órganos y sistemas. Aquí vemos que se va a referirse al estudio del embrión, esta embriología, ¿sí? Desde el estudio del desarrollo prenatal, y va a haber 3 periodos importantes. Esto es ya la otra parte de esta embriología. El periodo preembrionario, que es justamente lo que ahorita estábamos hablando, que es hasta la implantación. Entonces, esta multiplicación de células por mitosis va a formar este blastocisto, pero hasta ahí todavía no están diferenciadas las capas embrionarias. Después va a haber un periodo embrionario, que es donde ya se forma el embrión con sus 3 capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, y después ya el periodo fetal, que ya cuando ya están formados los diferentes tejidos y órganos del cuerpo, ya involucra una etapa solamente de crecimiento. Entonces aquí ya vimos las fases del desarrollo ontogénico, ya vimos gametogénesis, fecundación, la parte de la segmentación, que en este caso vamos a empezar a ver en la siguiente clase, la segmentación, gastrulación, organogénesis, crecimiento y diferenciación, pero serían las etapas. Esta segmentación es lo que hemos ahorita estado hablando, en el cual se segmentan o se dividen estas células, 2, 4, 8, 16, 32 células. A eso se le va a denominar segmentación. Y después este embrioblasto, que eran estas células de la masa celular interna, ¿sí?, que veíamos aquí, van a pasar por un proceso llamado gastrulación, en el cual, dependiendo de la región en la que se encuentran estos blastómeros, van a distinguirse diferentes tejidos del cuerpo. Es decir, la capa más externa se va a formar un disco que le llaman ectodermo, una capa intermedia que se llama mesodermo y una capa interna que se va a llamar endodermo. A partir de esto se van a formar o a diferenciar los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Y ahí es donde entraría ya la organogénesis. Entonces, hasta este momento donde se diferencian este disco trilaminar, se va a denominar gastrulación. Y ya que está ese disco trilaminar, se diferencian los diferentes tejidos y órganos llamado organogénesis a partir de la 4ª semana del desarrollo embrionario. Y ya que se formaron los diferentes órganos, ya viene la etapa de crecimiento y diferenciación, ¿sí? En este caso ya involucra una etapa ya de maduración de los diferentes órganos que se han formado. Aquí vemos el cigoto, ¿sí? Aquí vemos las mórulas, y aquí ya vemos al embrión, ya aquí en la etapa de organogénesis ya están formados varios de los órganos, la placenta, el cordón umbilical, ¿sí? ¿Y cómo? Aquí se lleva a cabo la fecundación. Aquí los gametos masculino y femenino, la fertilización, las células de la masa celular externa, las células de la masa celular interna o embrioblasto, y vemos cómo a partir de estas células nosotros podríamos tomar estas células y pues dependiendo de la información que lleven, es decir, esta célula le va a llevar información a estas de acá, estas le van a llevar información a estas de acá, y así sucesivamente para decirles, o para entre ellas, un mecanismo de información para que se diferencien hacia un tejido o hacia el otro. Por eso es que si nosotros partiéramos este embrioblasto en 2, pues se formarían 2 individuos idénticos. O incluso, pues se pudiera obtener un blastómero, ¿sí? Y pues ponerlo en otro ovocito sin núcleo, y sería un mecanismo de clonación. Entonces, un blastómero se implanta en un ovocito sin núcleo, ya estas son células diploides, y esto generaría un individuo idéntico a este de acá, ¿sí? Entonces, por eso es que pues se utilizan a veces en
en ingeniería de tejidos y todo esto, las células de los dientes de leche, las células del cordón umbilical, porque se dice que ahí hay células troncales que son las que pueden diferenciarse hacia cualquier tejido del cuerpo. Pueden ser células del corazón, células del sistema nervioso, células del páncreas, y bueno, estas ser usadas en ingeniería de tejidos, precisamente para sustituir algún órgano del cuerpo o algún tejido. Entonces, bueno, es lo que normalmente se está haciendo. Y entonces, esto yo creo que ya lo dejamos en la siguiente clase. Bueno, nos quedan 8 minutos, pero vamos a ver este esquema. Ya en la siguiente clase lo vemos más a fondo. Entonces, vemos aquí cómo se va dividiendo en diferentes semanas, desde la primera semana hasta la 38 o 40 semana, que es ya cuando se da el nacimiento. Vemos que en esta primera semana, pues es cuando se da la ovulación, cuando se da la fertilización o la fecundación en este caso, y cómo empieza en esta primera semana a dividirse este embrión, que es justamente lo que se le llama como segmentación. Durante esta segmentación se va trasladando este cigoto desde la ámpula de la trompa de falopio hasta el útero. En el útero va a implantarse como un blastocisto, que decíamos que ya tiene unas células de la masa celular interna, una cavidad llamada blastocele y unas células de la masa celular externa. Entonces, en esta primera semana va desde cigoto hasta blastocisto y ocurren todos estos eventos. Después, de esta segunda, tercera semana, va a ocurrir todo este proceso en el cual se empiezan a diferenciar el disco trilaminar. Primero es un disco unilaminar, después un disco bilaminar y después un disco trilaminar, precisamente por proliferación de estas células o de estos blastómeros. Y justamente en el día 6 es donde se lleva, 6-7 es donde se lleva a cabo la implantación. Entonces aquí vemos, pasa de un disco unilaminar a un disco bilaminar. Aquí estaría en el blastocisto, sería unilaminar. Y en esta segunda, tercera semana va a pasar de disco bilaminar a disco trilaminar. Y a partir de esto se van a formar los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Entonces, a partir de la cuarta semana ya estaríamos hablando del periodo embrionario, en el cual se van a formar los diferentes tejidos y órganos del cuerpo, dando como origen al embrión. Y esto va hasta la octava semana, donde se empiezan a formar los diferentes órganos del cuerpo. Prácticamente en la octava semana ya está formado bien el embrión. Y después viene el periodo fetal, que en este periodo fetal ya están formados los órganos y sistemas del cuerpo, pero viene una etapa de crecimiento corporal. Entonces, esto sería a partir de la novena semana hasta la 38 o 40 semana del desarrollo embrionario. Entonces, este sería el periodo fetal, en el cual involucra básicamente crecimiento de estos órganos que ya se formaron y maduración de estos órganos que ya se formaron para que esté preparado el feto para el nacimiento. Entonces, estos serían los eventos o las etapas del desarrollo que vamos a estar viendo la siguiente clase. Entonces, pues ya por hoy terminamos con esto. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Preguntas, dudas, ¿vamos bien hasta aquí? Profe. Sí, dime. ¿Esta parte de la presentación la va a subir? Bueno, es que estaba viendo sí. la presentación y... Sí. Esto lo subo en un rato. Ya subo esta parte porque esto no lo había subido. Entonces, sí, en un rato más subo la presentación al Classroom y convierto esta segunda parte del video, la convierto a formato YouTube para también compartírselos en el Classroom. Si me pueden también proporcionar la primera parte y si tienen la clase antepasada, también les agradecería mucho. Pero si no, con que me pasen la primera parte de ahorita lo que vimos, yo lo convierto y lo subo a la plataforma, a esta aula virtual. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Por nada. Entonces, pues nos vemos el próximo martes. El lunes ya toca ya toca disección, ¿verdad? Se me había olvidado.
No he checado la calendarización que les dio la profesora, pero me parece que ya toca disección del testículo y del útero. Entonces, si pueden conseguir un testículo en la carnicería el fin de semana y un útero, lo van a encontrar como el testículo como criadillas y el útero como una nana, ¿sí? Que es los tacos de nana, pues es precisamente tacos de útero. Entonces, como nana, de preferencia, pues encárguenle que esté completa. Y bueno, pues si más de uno puede conseguirlo, más de uno de cada equipo puede conseguirlo, pues estaría todavía mejor porque pues es más visual y podemos estar interactuando en la disección. Pero bueno, pues ya les había comentado la profesora, con esto de que no se expongan, pues si con un órgano que consigan por equipo, con eso sería suficiente. Entonces, si tienen dudas, por favor, háganmela saber en el grupo de WhatsApp. Y bueno, yo